Luis Evia, quien es especialista RPG, así que aprovechémoslo al máximo. Y no siendo más, los dejo con José Luis, bienvenidos. Vale, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Ya, vamos a pasar al siguiente slide. Sabemos que vamos a hablar de programación en RPG. Bien, vamos. Primero que nada, también recordarles a quienes no son Appiux, ya que estamos en una presentación corporativa, ¿cierto?, de que nosotros los Yellowwares ya somos más de 300 personas en toda la organización que se está distribuyendo tanto en Chile, en Colombia, en Perú y en España. Hay partners importantes que están relacionados a nosotros, que son Red Hat, Google Cloud, IBM, Amazon y Alfresco. Así que, nada, todos contentos los que estamos en Appiux también trabajando, y bueno, yo también como un socio más, un Yellowware más de la compañía, también estoy buscando aportar también al crecimiento de esta organización y obviamente compartir conocimiento. Mi nombre es José Luis Evia, soy especialista en RPG. Tengo 25 años de experiencia alrededor con el tema llevo un poco más de un año trabajando en Appiux, en particular para proyectos en Copeuch. Así que, bien, a partir de esto se ha dado la oportunidad de poder hacer mi participación en este tipo de actividad. Vamos a separar esta presentación en 3 secciones. Uno va a ser la parte de historia, ¿cierto?, donde nos vamos a enfocar en los servidores y en el lenguaje mismo, cómo nació y todo eso. Luego ya vamos a entrar a lo que es el ES400 en términos más o menos genéricos. Y ya como tercera sección vamos a entrar a ver programas en RPG. Dado que las muestras que yo armé están sacadas directamente, bueno, hice algunas muestras, programé un poco de código dentro del servidor de AS400, que es propietario y que está licenciado en Copeuch. Obviamente por un tema de VPN yo no puedo hacer pruebas en vivo. Igual al final les voy a dejar unos links en donde después ustedes pueden conectarse y convertirse en usuarios en una sección que tiene IBM para poder hacer prácticas. Bueno, hablando de historia entonces, bueno, esta cosa lleva mucho tiempo funcionando. Alrededor del año 1965 aparecieron los primeros sistemas de IBM, en donde en el transcurso de los años, ¿cierto?, ha ido evolucionando conforme avanza la tecnología y las necesidades de sus clientes. Los esfuerzos desplegados tienen como fruto que a la fecha sigan siendo una empresa de referencia en el mercado, IBM. Bueno, acá podemos ver que del año 65 al 70, al 75 más o menos empezaron primero con el sistema 3, sistema 32, sistemas 34, que son servidores mainframe, ya que obviamente son computadoras que no están en las casas, sí, son corporativas totalmente. Luego alrededor del año 78 tenemos el sistema 38. Ahí algo pasó en la evolución, porque en vez de pasar a un sistema 40 o algo por así, apareció el sistema 36 a principios de los años 80. Luego vino la primera gran revolución, que fue el lanzamiento del sistema S400, ¿ok? Y ese sistema S400 ha ido avanzando, ¿cierto?, cambiando de nombre, porque han ido mejorando la tecnología, pero IBM ha seguido en cierta medida manteniendo el nombre, o por lo menos la familiaridad con él. Sí, los cambios de nombre de servidor son confusos para muchos, incluso para nosotros que estamos metidos en la plataforma, así que no hay que asustarse mucho con eso. Pero en términos genéricos, el concepto de S400 es el más conocido en realidad. Y cuando hablamos de eso, abordamos toda la evolución que ha tenido en el tiempo esto. Como decíamos, en el año 78 teníamos el sistema 38, luego el sistema 36. En el 88 apareció el AS400. Ya en el 2000 tuvo su primera gran redenominación, en donde ya IBM pasó a llamar a sus servidores I-Series. Luego, en el año 2006, nuevamente cambian de nombre y ahora pasan a llamarse System I. Y ya a partir de 2008, hasta la fecha, ¿cierto?, tenemos el concepto de Power Systems. Si dicen que están trabajando en una máquina Power System, un System I o en un I-Series,
en programación RPG probablemente dentro estén programando en el clásico que se usaba en AS400. Como pueden ver, con toda esta evolución y con todo lo que tiene hoy en día el nivel de máquina y el nivel de tecnología y de esfuerzo inyectado por IBM a esto, la verdad que si el AS400 decimos que está muerto, podemos decir que no, derechamente. Acá tenemos un poco de evolución a nivel de hardware, ¿cierto? La primera, lo que ven en blanco y negro, es un sistema 3 de los años 60, luego lo que se ve en rojo es un sistema 38, que siguen siendo máquinas muy grandes, no es que sea un servidor, ahí hay impresoras y unidades de proceso, están todos los componentes separados. Al medio arriba se puede ver un sistema 38, 36, que más o menos son máquinas bastante grandes que se desarrollaban en su minuto. Después ya podemos ver abajo el iSeries. El iSeries ya empieza a cambiar de tamaño porque empieza a tener cobertura un poco más, empresas más pequeñas, ¿cierto? Y obviamente dependiendo de la necesidad de la organización, el tamaño de la máquina. Lo mismo pasa con AS400. Si ustedes ven a la derecha, pueden visualizar servidores muy grandes, ¿cierto? Para altas cantidades de procesos, altos niveles de volúmenes de proceso, pero también hay unas máquinas chiquititas más abajo que pueden ser un poco similares a lo que son los towers hoy día de las máquinas estas gamers. Podría ser un poco más grande que un tower en realidad. Y tienen tanto poder como los servidores grandotes. Así que son máquinas realmente que están muy bien posicionadas en el mercado y IBM ha hecho un muy buen trabajo con eso. Y ya acá abajo podemos ver una granja de servidores, ya estamos hablando de los Power Systems, mostrando un poco más lo que es hoy en día IBM en esos temas. Bueno, conociendo ya lo que son las máquinas, hay que hacer la conexión. RPG existe desde los años 60, sí señor, desde el sistema 3. El lenguaje RPG es donde hace su debut y al principio su origen como lenguaje, ¿cierto? Estaba considerado como un programa generador de reportes. Ya estaba directamente orientado a un esquema, un modelo de codificación que lo que hacía era leer archivos, generar un cálculo con esos archivos y posterior a eso generar una impresión. Por eso reportería. Y hablamos de reportes que no estamos hablando de PDF ni mails ni nada de eso, estamos hablando de impresiones en impresoras de matriz de puntos. No sé si alguno de ustedes habrá conocido. Hay algunos por ahí que sé, que sí. Pero era eso en realidad. Ya, las pilas de papel impreso y esos temas salían un poco de esto. Durante su vida útil, él era a generación de reporte. La gente de IBM se fue dando cuenta de que la estructura que tenía podían ir agregándole un poco más de poder de proceso y empezó a evolucionar como un lenguaje, en realidad un lenguaje de características bien pro en esa época. Estamos hablando que en esa época corría Fortran, corría COBOL y RPG era un serio competidor de esos lenguajes. Incluso, diría yo, desde mi perspectiva siendo programador RPG lo supera. Abajo ustedes pueden ver una pequeña gráfica de lo que era una especificación de hoja de cálculo, que la sección de cálculo en un programa RPG es la parte donde se hace, valga la redundancia, se hacen los cálculos. ¿Ya? Se aplica toda la lógica de negocio y lo que debe hacer el código respecto a lógicas de negocio predeterminadas en donde yo tengo que tomar A, sumar B, multiplicar, dividir, o lo que sea para llegar a un resultado. Bueno, en la hoja C es donde se realiza todo eso. Originalmente, y eso antiguamente lo que teníamos que hacer la gente era llenar estos documentos en papel. Tú hacías el programa, literalmente lo escribías en papel y luego ese papel se le entregaba a un operador para que lo ingresara o lo digitara dentro de la máquina y ya ahí pasaba la persistencia. Olvídese de tener terminal y todo eso. Obviamente, con el paso de los años, esto fue evolucionando y ya se empezó a dar la posibilidad de que los programadores pudieran ingresar su código y todo eso, hasta el día de hoy, que ya está tan natural como cualquier otro lenguaje de programación.
Acá lo que tenemos en el fondo es también un poco la evolución del código. RPG hoy día también, bueno, hay dos cosas. Uno, el RPG se reconoce como RPG-LE hoy en día, y es porque IBM agregó, insertó un concepto que se llama ILE, que es ambiente de lenguaje integrado. Entonces, la gracia de eso es que pueden convivir varios lenguajes para una solución en común. Y bueno, no es el alcance de este curso, obviamente, de esta capacitación, pero es algo que IBM ha ido explotando y ha ido integrando de muy buena forma, digamos, la compatibilidad entre lenguajes. Y acá lo que podemos ver en la parte izquierda es la retrocompatibilidad del propio lenguaje. Si ustedes ven, hay un Hola Mundo en RPG 3, hay un Hola Mundo en RPG versión 4 y hay un Hola Mundo en RPG versión 4, pero en formato libre. Últimamente lo que ocurrió es que partimos en un RPG, pasó 2, la versión 3, la 4 libre. ¿Ok? Las tres secciones que ustedes ven a la izquierda hacen exactamente lo mismo, pero con reglas de fijación obviamente distintas. Lo que está ocurriendo hoy en día con la versión 4 sobre todo es que es retrocompatible. Entonces, instrucciones que yo utilizaba en 3 las puedo usar en un RPG 4 perfectamente. Y en un RPG ILE 4 puedo usar cosas de RPG 4 a secas. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, es muy flexible, pero también hay que tener claridad de cuando uno toma código antiguo, saber cómo funcionan las cosas, y si tiene código nuevo, también entender que a veces se puede encontrar con ambos mundos dentro de un mismo programa. Y ha sido tan amplia la posibilidad de retrocompatibilidad que ha tenido IBM, que un programador que ya hace 30 años hacía código, perfectamente puede conversar con un programador que lleva 1 o 2 años en esto. El que entró hace 1 o 2 años probablemente tiene instrucciones más frescas o formas de codificar que son un poco más modernas comparadas con el programador de hace 30 años. Pero ambos son capaces de montar una solución en RPG gracias a este modelo. El tema de la evolución, aquí traté de montar en esta gráfica un poco a la izquierda, digamos en blanco, está todo lo que es la evolución a nivel de máquinas y qué es lo que ha ido pasando con el lenguaje, y un poco lo que mencionaba recién, ¿no? La RPG 1, 2, la versión 3, la 4 y sus matices. Y ya desde que aparece la S400 en el año 88, el RPG 4 se ha ido manteniendo, pero agregando funcionalidades, agregando integración, agregando más poder al lenguaje. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Perfecto. Seguimos entonces. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que ya entremos a la máquina, entremos a la S400. ¿Qué es la S400? Claro, dicen, no quiero hacer programación en código RPG, pásame un editor de texto y quiero hacer código. Probablemente es lo que me diría un programador Java. Pero un programador Java también sabe que antes de poner el primer código de Hola Mundo, también tiene que montar un montón de librerías y entender muchas cosas antes de poder hacer el primer código. Un poco pasa lo mismo acá, pero más que nada a nivel de lo que es la máquina como tal, porque hay que entender un poco bastante del sistema operativo, hay que entender también bastante cómo está estructurado el arbolito dentro de la organización de la administración de objetos y fuentes. Y eso es importante conocerlo antes de poner un código en RPG. Y en ese sentido es importante, por lo menos yo no sé si estuve leyendo un poco ahora último, en estos días para esta capacitación, creo que algo es mucho más amplio el árbol, pero por lo menos el árbol en cómo se organiza estructuralmente la S400 tiene una línea base que es la biblioteca QSYS. Esto significa que la S400 se maneja en 4 capas, sobre todo para la parte de manejo de código. Tenemos la biblioteca principal, que es la QSYS, que sería como el root de todo esto, y debajo de eso, bibliotecas que dependen de la QSYS. Cuando yo quiero tener una biblioteca, que pensémoslo como si fuera una carpeta raíz, y dentro de esa carpeta voy a poner una carpeta que se llame sueldos. Bueno, esa carpeta es una librería.
Y yo voy a crear otra subcarpeta dentro de esa librería y esa la vamos a llamar archivos, puntos file. Los puntos file tienen la característica de que dependen de una biblioteca. Yo no tengo un punto file que dependa de QSIS. Sí, un punto file depende de una biblioteca. Pongo A, B, Z como ejemplo nomás, porque esto puede ser de 1 a N. Yo puedo tener tantas librerías como soporte la máquina. Y dentro de una librería puedo tener tantos files como soporte la máquina. Y en la última capa están los members, que son, ahí es donde nosotros normalmente nos movemos a nivel de código fuente. Voy a tratar de orientarme directamente a lo que es RPG, porque esto es mucho más amplio el concepto. Ahí ya tenemos los miembros que están dentro de un file, y vuelvo a lo mismo, un miembro depende de un file, pero un miembro no puede, y el file depende de la biblioteca. Esa es la cascada. No es que un miembro viva por sí mismo sin un file o una biblioteca que esté asociado. Y eso es importante saber, porque, por ejemplo, si yo tengo los sueldos del año 2020 y a lo mejor en una librería y en otra librería tengo los sueldos del año 2019 y yo quiero sacar la liquidación del año 2019, si yo no tengo declarada la biblioteca, la librería del año 2019, lo más probable es que yo no pueda llegar ahí, porque no la tengo considerada dentro de mi entorno de trabajo, dentro de mi entorno de programación. ¿Ya? Esto es relevante para lo que vamos a ver un poquito más adelante. Si es necesario, podemos volver después a esta plantilla, y luego voy a seguir avanzando. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de IBS, cómo se organiza de alguna manera lo que es el core bancario de IBS. No lo puse acá porque también es un mundo aparte, es una exploración un poquito más amplia de abarcar. Pero sí, el IBS a nivel de administración de fuentes y de archivos y todo eso, el IBS tiene dos grandes bibliotecas, que es la EIBS R07M01, que administra todo lo que son los códigos fuentes que son utilizados para la presentación en el frontend, que está montado en Java. Esta comunicación que se realiza entre todo lo que está en el EIBS, que son programas que ustedes pueden ver que está más abajo, dice QRPG, donde está el file, donde están alojados los programas, que abajo ahí hay un ejemplo, el ES0080 es el mantenedor de cliente, por ejemplo, dentro de IBS. Los llamados que hacen desde Java se usa tecnología que es mediante comunicación por sockets. En ese sentido, lo que hacen es que hay un buffer que es llamado desde Java, hay APIs que están corriendo bajo cuerda, ¿cierto? Y algunos demonios también que están activando los sockets, reciben ese buffer y ese socket detecta el buffer y determina qué aplicativo tiene que levantar o qué programa RPG tiene que levantar. En este caso, si alguien me hace una petición por una mantención de cliente, lo más probable es que esté levantando el ES0080. A nivel, eso es la parte interactiva del IBS. En Copeuch, además están trabajando con temas de Fuse. Ya ellos tienen, en Copeuch se está manejando también un hilo aparte, que lo llaman el mundo de los IOC, que son también, exponen los servicios de una manera distinta, ¿cierto? Están un poco más orientados a cloud, están usando Fuse como capa intermedia, y lo que ocurre ahí es que todos los códigos fuentes de programas RPG están alojados en esa biblioteca que se llama GRP R07M01. Dentro de la QRPG entonces tenemos los programas IOC, y esos IOC son activados mediante con las MQ. En el otro era a través de sockets. Acá está montada también toda una API y unos demonios que corren, que la petición que se hace desde Fuse activa llamadas por colas MQ que finalmente terminan activando estos programas. Los programas atienden la llamada, llenan un buffer de salida y ese buffer de salida vuelve a Fuse y responde con lo que se está pidiendo, basado obviamente en la regla de negocio, cómo está implementado ese programa. El IOC 7390 es un programa que sí existe dentro de Copeuch y atiende también una de esas llamadas. Y por último, y no menos importante, estamos hablando ya de los procesos batch, que tenemos la biblioteca IBS R07M01, que no es E,
es como de interactivo, algo así, y IBS en sí mismo, ya estamos hablando de procesos batch. Aquí lo que estamos viendo es que en esa sección se corren principalmente todo lo que son procesos diarios. ¿Ya? Si yo tengo que cerrar la contabilidad del día o tengo que hacer procesos nocturnos que van a generar reportería o actualización de la contabilidad o de las cuentas, lo más probable es que exista un control M corriendo y esté mandando un comando a la S400 para echar a correr, por ejemplo, el EODSBM, que es el EODSBM, es uno de los procesos principales del core, que finalmente es el que se corre como cierre diario. Hay un montón más de procesos que se corren en forma diaria, en distintos horarios también. Hay algunos que son bajo demanda y nada. Dentro de la biblioteca IBS R07M01 también se guarda todo lo que son las estructuras del core. Por eso lo mencioné aquí en este slide. Perdón. Ya. Por eso lo mencioné en este slide, porque ahí, por ejemplo, tengo tablas o archivos, ¿ya? Que dentro de los files, los archivos se guardan en la QDDS SRC. QMST, por ejemplo, es un archivo del Core IBS, que es el maestro de cliente, principalmente, y QMST L0 lo puse ahí como ejemplo, porque QMST es un archivo físico, que es el que realmente contiene los datos, y QMST L0 es un archivo lógico. Mirado desde el punto de vista de las bases de datos, es un índice. O sea, tengo un índice que accede por una clave distinta a la que pueda tener el archivo físico original. Y eso también me permite, obviamente, hacer administración de los datos sin tener que alterar las claves principales, porque es lo mismo que ocurre en bases de datos, ¿no? Muchas veces necesito generar índices para poder acceder a los datos de distintas formas. Eso es archivo físico, un archivo que contiene los datos. Archivo lógico es una vista lógica o un índice que permite acceder a los datos por una clave distinta a la que pueda tener el archivo original. Bueno, acá como símil lo que yo estoy mostrando es, bueno, ¿qué pasa dentro de la S entonces? Si bien es cierto, tengo una biblioteca, la IBS R07M01, que dentro de la S400 está determinada. Tengo un archivo, ahí está el punto .file, que es la QRPG en este caso, que el QRPG es el contenedor de los programas RPG que se administran dentro del core. Y tengo un miembro, en este caso un member, ¿cierto?, que se llama SS0080, uno entre montones que hay dentro que hacen una funcionalidad. Bueno, una funcionalidad digo en genérico en realidad. Bueno, y eso es respecto a la organización de los datos. Entonces, vamos a la máquina. Como les explicaba adelante, tengo bloqueos de VPN, así que por eso tuve que hacer esto asíncrono. Así que va a ser con pantalla y video, lo que vamos a ir viendo en posterior. Nos logueamos a la máquina y cuando nosotros nos logueamos en una empresa que tiene montado el Core IBS, aparece la pantalla de la derecha, que es Sistema Integrado Bancario. ¿Por qué aparece esa pantalla? Porque originalmente el IBS tenía una versión de pantalla verde, acá está pintada celeste, pero las famosas pantallas verdes, en donde lo mismo que hoy día se hace en web y todo se hacía en estas pantallas que tienen sus limitaciones de espacio, de carácter y un montón de cosas más, la navegación. Créanme que por muchos años esto funcionó así, estoy hablando de 40, 50 años, y los últimos 15, 20 años de alguna manera ha sido un poco más recurrente llevar esto a guides un poco más, perdón, a interfaces de usuario, es un poco más amigable, por lo menos lo que se ve hace 400. Alguna vez si alguien pasó por Almacenes París y vio la terminal de un vendedor, podrá recordar que alguna vez había pantallas verdes y estaban corriendo, o sea, ese 400 programas RPG con menús de estas características antes de que existieran los sistemas web. El comando para ir entonces desde ahí nos vamos a ir al menú principal, que es el menú principal con el comando go main. En la línea que ustedes ven abajo, donde dice selecciona mandato, se pueden ejecutar ya comandos de sistema. En el menú principal de IBM, ya estamos dentro, vamos a ir derechamente a ver dónde meter código.
tenemos la opción 5, ¿cierto? Que permite ir a opciones de programación. Luego pasamos, entrando al menú de programación, ahí está el gestor de desarrollo de programa, que es un utilitario que tiene IBM, que al final es un aporte para administrar, digamos, todos los componentes que nosotros necesitamos tocar para poder entregar una solución. El gestor de desarrollo de programa, entonces, permite a los usuarios realizar varias operaciones, copiar, redenominar. Estamos hablando de fuentes y objetos, principios y objetos también, que es administrar, es organizar la casa. Yo tengo la carpeta tanto, quiero que se llame de tal forma. Bueno, acá pasa lo mismo. Permite organizar los elementos que se están administrando para las distintas soluciones que se vayan levantando. Se puede usar a través del menú principal. Hay un comando que se llama Start PDM, que si yo lo escribo va a llevar al mismo menú a la misma pantallita que ustedes ven a la derecha. Y también se pueden trabajar en forma directa con líneas de comando. Por ejemplo, si quiero trabajar con la opción 1, puedo escribir wcal PDM y ya voy directo. Lo mismo pasa con los objetos y con el trabajar con miembros, que el wcal member PDM. Veamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo opera esto? Entonces acá lo que podemos hacer con el PDM, pueden ver que en este caso yo saqué unas tomas directamente de la máquina donde estoy trabajando acá en Computing. Esa biblioteca es la mía, real. ¿Ya? Acá lo que está pasando es que, déjenme ver acá, aquí yo lo que estoy entrando es a ver todas las bibliotecas que estén dentro del sistema. Ahí estoy pidiendo todas las bibliotecas que estén a la vista y ahí me está apareciendo todo lo que tiene la S400. ¿Ok? Luego, esas son todas las bibliotecas que tiene la S400 en este momento en uno de los ambientes que simula a producción, que es el ambiente funcional. Luego yo hago una selección. La selección la puedo aplicar con F17, que está abajo. Abajo hay más opciones que se pueden ir seleccionando. La función F17 me permite hacer una subselección. Y aquí con esa subselección yo estoy eligiendo mi biblioteca. Las bibliotecas en general tienen dos tipos. De tipo prod, que es donde yo puedo insertar código, y otras de tipo test, que en realidad supongo nunca la he ocupado, la verdad, por eso ni siquiera la menciono para que sepan que existe. Bueno, una vez que estamos dentro de la biblioteca, ya entramos a esa biblioteca y podemos ver que aquí hay PGMs, hay files. Si se fijan, atributos RPG, LE, LF y todo. Esto quiere decir que dentro de LDJEVIA hay programas compilados. En general, todo lo que se ocupa dentro de la S400 es un objeto. Y objeto significa que pasa por una compilación. Acá, por ejemplo, si ustedes ven en la primera fila, PF0011, un programa, un PGM compilado. Test, que también son programas. Acá CIFEC-IF pueden ver que es un archivo físico, y el CIFEC-IF L16 es un archivo lógico, una vista lógica, pero es el objeto, no es el fuente como tal. ¿Ok? Luego, dentro de la S, entonces, para poder administrar esto es una convención. Cuando se manejan fuentes en RPG, está el objeto QRPG SRC, que es donde definitivamente se manejan todos los programas fuentes RPG. Puede haber una QCBL, por ejemplo, que por convención, ojo, por convención puede llevar todos los programas COBOL. Hay una QDDS que por convención también se sabe que lleva todo lo que son los códigos fuentes de archivos físicos y lógicos, ¿ya? ¿Yo puedo en una QDDS tener código RPG? Sí puedo, pero están rompiendo la convención. Así que se sugiere no hacerlo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, podemos ir a la QRPG. Con la opción 12 yo puedo entrar a ver lo que hay dentro de esa QRPG. Y acá lo que estamos viendo es todo el código fuente. ¿Ya? Aquí estamos viendo miembros. Y un miembro y hay una lista. Entonces, dentro de esa QRPG están todos los códigos fuentes
que se están utilizando para esa biblioteca en particular, que en este caso es la mía, ¿ya? Yo generé algunos programitas de prueba, por eso hay 2 test ahí, hice una subselección de IF17, hice subselección y mostré solamente lo que me interesa trabajar. Vamos. Ya. Luego vamos a ver el código fuente, vamos a darle ahí al tema. Por ejemplo, acá pueden ver que hay código fuente, hay texto ya, y ya estamos hablando de que se llama un código RPG. Bueno, eso era la opción 1. A través de la opción 2 tienen esta otra forma de entrar. ¿No? Perfecto. Luego tenemos la opción 3, que la opción 3 ya parte de la premisa del file y la librería, y me da la opción de ir a buscar, acá arriba yo puedo ir a buscar el file en archivo, y ya en miembro puedo ir directamente al miembro que quiero preseleccionar. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Ya eso lo vimos. Bueno, como administración tú puedes hacer distintas acciones con estos fuentes. Acá, por ejemplo, yo hice una copia, se puede imprimir. Acá yo hice una impresión del código fuente, me fui estos son donde estamos ahora, son las salidas de impresión que se manejan dentro de S400. En el fondo, si quisiéramos tirarlo en papel o exportarlo, ahí hay unos comandos que permiten rescatar eso y llevárselo a la computadora. Pero es eso. Si yo quiero tener eso impreso, ahí está, puedo ver lo que imprimí, ahí está el resultado. Puedo redenominar. Dentro de PDM, si ustedes se fijan, PDM permite como administrar todos los elementos, ¿ya? Haciendo de alguna manera, como yo les decía antes, orden para mantener la cabeza ordenada. Las secciones de opciones que está ahí, se teclea opciones, son las opciones que se manejan en la columna izquierda, donde dice OPC. Y abajo hay opciones que están dedicadas a hacer cosas más genéricas, ¿ya? Como por ejemplo, crear un fuente nuevo. Renovar significa actualizar la pantalla. F4 significa que si yo pongo el código de 2 y doy F4, me levanto una pantalla para ver todas las opciones antes de que ejecute. Y así. En este caso 13 voy a cambiar el texto. Ahí está. Con la opción 8 puedo ver la descripción del contenido de este miembro. No estoy viendo el contenido como tal, sino que estoy viendo datos que pueden ser relevantes para saber cuándo fue creado, cuáles son las cantidades, cuántas filas tiene el código, cuántas líneas de código tiene este programa. Bueno, con la opción 8 puedes saberlo rápidamente. Por favor, piénselo 2 veces. Veamos qué más me falta acá. El call, si bien es cierto, la letra C que en esa opción hace una llamada call al programa, eso es porque el PDM también permite tener scripts, algunos scripts personalizados que yo le puedo poner algunas letras, y yo después invoco esa letra o par de letras, porque me permite dos caracteres, y con eso yo puedo adelantar opciones preconfiguradas. Así que también es bien útil si se sabe manejar. Igual acá en el entorno por lo menos de Copilot, esa posibilidad de generar estos scripts también está cerrada, así que hay que utilizar o aprovechar las que existen en realidad. 14 es compilación. Ya, como les explicaba recién, un código fuente
se tiene que convertir en un objeto para poder ser utilizado. Ahí tenemos la opción de compilar. Bien. Ahí estamos en una compilación. Y ahí está. Bien. Eso es respecto a PDM. Ya con esto ustedes están en condiciones de poder llegar a un punto, saber que tienen una biblioteca, un archivo, un miembro, y van a entrar a decir, ok, acá en esta biblioteca, en la QRPG, quiero crear un programa. Antes de poder hacer cualquier modificación, la idea obviamente es que trabajemos con datos, así que me tomé la licencia y voy a tratar de hacerlo menos rápido, porque se me está pasando muy rápido la hora. de hablar un poquito de lo que son los archivos físicos y lógicos. Como yo les hablaba recién, el archivo físico es el que efectivamente contiene los datos y el archivo lógico es un índice. Acá tienen un ejemplo, voy a ver acá. Déjame ver que ahí. Acá tienen un ejemplo de un archivo físico, ¿ya? Lo que está desde la fila 1 a la 15 son comentarios. Así que eso en realidad son etiquetas que se manejan como etiquetas descriptivas, son parte de las buenas prácticas que maneja Copeuch, por ejemplo. Y en general cualquier organización tiene zonas de comentarios. Lo que está en la fila 17, que es R, es el identificador de registro, ¿sí? Y con ese van a pasar cosas después. Y ya después en la 19 y 20 tenemos campos. Acá tenemos, por ejemplo, un campo ID, que es de largo 8, de tipo numérico, S, y con 0 posiciones decimales. Y tenemos una descripción que es de largo 60, alfanumérico, ya que es la descripción. Ah, perdón. ¿Qué hice? Dame un segundito, por favor. Ok. Y bien, tenemos el archivo físico y luego que tenemos el archivo físico, nosotros podemos tener esta vista lógica. Y la vista lógica lo que hace es generar un índice por una clave distinta a la original eventualmente. Acá en el ejercicio, en lo que yo mostré recién, a ver si estamos acá. En lo que acaba de mostrar recién en el archivo físico, a propósito, es una tabla secuencial. Ya, quiero hacer el símil de que archivo físico es equivalente a una tabla en base de datos. ¿Ya? Es un archivo, es una tabla secuencial que no tiene clave, entonces van cayendo las cosas ahí nomás y no pasa nada. En cambio, sí, en la vista lógica yo estoy diciendo que tiene una clave de acceso, pero es una clave que no está restringida, porque si bien es cierto, yo estoy diciendo que el ID es la clave, lo que está ocurriendo acá es que estoy respetando el ID de registro, y eso tiene que ser así, el ID de registro del archivo físico que yo estoy manejando. Y el P-file es physical file, o sea, es este índice contra quién lo estoy manejando. Y ahí estoy diciendo que es contra el archivo físico test.jh, el que acabo de mostrar. Si yo colocara abajo que es clave única y luego empiezo a ingresar claves duplicadas, lo más probable es que se me caiga el programa, se genere un vuelco. En este caso no va a ocurrir porque no está definido clave única, así que aunque ponga la misma clave en la ID 1 o 10, repetido muchas veces, va a pasar, pero sí obviamente va a mantener los datos ordenados por ese índice. ¿Okay? Bien, sigamos. Luego, la lista de bibliotecas, como yo les explicaba al principio, es súper importante la lista de bibliotecas porque cuando yo hago una compilación o necesito hacer una compilación, necesito dejar bien enlazado dentro de qué biblioteca me va a quedar el objeto compilado que yo voy a generar. Ya, en este caso particular, la biblioteca, aparte de recibir fuentes, también recibe archivos, como les mostré hace un rato.
o tablas, ¿cierto? O vistas lógicas. Entonces, en ese sentido, es necesario ambientarse para poder llegar, digamos, con las compilaciones al lugar correcto y que las compilaciones tomen la información referencial, eso ya lo vamos a ver después, del lugar correcto. ¿Ya? En este caso, la lista de biblioteca está definida ahí. El comando dsplib-l que visualiza la lista de biblioteca me muestra literalmente el orden de cascada en que va a ir a buscar una compilación del objeto. Por ejemplo, si yo voy a compilar test, el archivo físico test, no pasa nada, me va a quedar en LDJEVIA y no pasa nada. Pero cuando vaya a compilar el archivo lógico, ahí sí que va a pasar algo. Tengo que estar bien ambientado porque yo podría tener el archivo lógico test en la biblioteca LDJEVIA, en la biblioteca Font-Save Files. Y pensemos que Font-Save Files está primero y yo quiero compilar y resulta que me va a ir a buscar a esa biblioteca y a lo mejor no es el archivo físico correcto, se me va a caer la compilación. O va a compilar, pero va a apuntar al lado equivocado. Porque en realidad a mí me interesa que tome, la relación se produzca con el LDJEVIA y no con otro. Por eso es importante tener una buena una ambientación, una buena lista de biblioteca bien definida, clara, para mantener nuevamente el orden de la casa. Una vez que yo definí la lista de biblioteca, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es que voy a estar, ya tengo la tranquilidad, la libertad de que puedo compilar y la compilación va a quedar como yo quiero que quede en realidad. Ahí nuevamente estamos revisando el fuente. Tenemos acá. Ahí está la lista. Ya. Vale. Vamos a compilar entonces. Existía, yo había hecho una prueba antes, por eso me dice que ya existe y me pidió reemplazar. Ahí está. Con el comando dm o el script dm yo puedo hacer un display MSG, que son los mensajes que quedan en la consola para poder ver qué pasó. Y bueno, acá me está diciendo que terminó la compilación y si se fijan, yo acabo de compilar, le di 14 al test JHL0 y me dice que se sometió por lote, ¿cierto? Quiere decir que lo mandó a ejecutar no en forma interactiva, sino que lo lanza batch. Y como yo sé que terminó bien, porque me voy a ver en la cola de mensajes y ahí me está dando que terminó correctamente. Bien. Entonces, este comando DSPDDS es propio de la cooperativa, no un comando, y ahí después a los colegas que están en línea me sacan de si es que estoy equivocado, pero entiendo que es un programa que de alguna manera opera como comando, pero no es propio de IBM, fue desarrollado por gente de Copeuch. La gracia que tiene, que me permite ver el contenido en forma visual, ahí un poco más ordenadito. Bien. Acá entonces tengo el JH y L0. Ahí están. Ahí están las tablas y ahí está la clave. Aquí pueden ver el key. ¿Sí? Bien. Con el comando wrkobj, como se crea como objeto, lo que puedo hacer en el fondo es ver. Voy a buscar, entonces JH, ver, ahí está, como objetos. Ya está compiladito, ahí está. Puedo ver datos de eso, quién lo creó, cuándo, cómo, cuándo y dónde. Ahí está la QSET. Quién es el propietario de ese objeto. Hay otras características también que se pueden hacer a través de OBJ, que son niveles de acceso que se pueden dar a los objetos, a otros usuarios. Y el comando WRKF, porque pasó muy rápido, me permite ya ver como archivo el tema. Los physical files, yo los puedo mirar su contenido con una opción 5, pero solamente los archivos físicos, no los lógicos, porque es el contenedor de datos. ¿Sí? Yo siento que se me ha pasado muy rápido la hora, así que ¿hay alguna duda hasta acá?
está volando el tiempo. No, todo claro hasta el momento. Maravilloso. Súper, súper. Gracias. Sí, tengo una duda. Sí. Al momento de cuando tú ingresas código, tú tienes que respetar, ¿no es cierto?, la columna, la fila exacta para, Claro. para meter los códigos. Vamos ahí. Vamos al programa RPG, porque hasta ahora yo les he mostrado un poco, les he mostrado el entorno de trabajo. Primero historia, luego hemos visto el entorno de trabajo, ¿cierto?, de la máquina S400, y ahora sí, directamente vamos a ver código. ¿Sí? Bueno, vamos a programar en RPG, y lo que hice acá fue un hola mundo. La verdad que con los formatos libres hoy en día, el hola mundo es... Acá lo que estoy haciendo es crear un nuevo programa. Si se fijan acá, se llama JH, pero yo voy a crear programitas nuevos. Y en este caso va a llamarse simplemente test. Y lo que está pasando acá es que yo voy a dar la opción F6, que es crear un código a partir de cero. Lo importante para que esto funcione bien es tener claro el tipo de programa que yo voy a utilizar, porque cuando aplique el editor, cuando yo de crear y levanto el editor en una S400 se llama SEU. ¿Ya? Ese es el editor de código fuente. Y el editor es inteligente y es capaz de reconocer en función del tipo unas precompilaciones dentro del código que obviamente ayudan bastante a la hora de generar, de montar código y todo eso. En este caso se llama test. Va a ser de RPGLE. Bueno, si yo doy F4 al tipo de fuente, ustedes pueden ver acá que hay un montón. Están lenguajes C, COBOL, LE, CX, CL, que son lenguajes de control, que ese es otro mundo. Si yo quiero hacer un archivo lógico, ahí está, de tipo LF, y así. Hay más opciones. Hay una amarillita, una letra amarilla. Pero bueno, en honor al tiempo, dejamos que lo que vamos a montar es código en RPGile, ¿cierto? El texto descriptivo del programa y ya está. Y esto es lo que me levanta. Así, cuando yo quiero crear algo desde cero, así parte. Para los que no recuerdan, porque normalmente los que desarrollamos a veces tendemos a ir a un código ya existente, lo copiamos y empezamos a picar ahí dentro de lo que ya hay. ¿Ya? Ok. Acá, por ejemplo, tenemos el Hola Mundo en formato libre, porque vimos un poquito en el ejemplo anterior, ¿cierto? Está el free y en free, el return, que le da la salida al programa para que no se caiga y no se quede pegado. Display es un comando que es muestra en pantalla o despliega en pantalla o manda a la cola del operador un mensaje. Y en este caso estoy diciendo despliega el mensaje taller de RPG. ¿Ok? Ahí está. Lo grabamos. Ahí está. Lo compilamos para que podamos ocuparlo. ¿Cierto? Verificamos la compilación. Ahí está. Se completó la compilación. Y bueno, y lo ejecutamos. Para un ejemplo tan simple como este, no es necesario tener ambientación, la verdad. Pero ya cuando viene algo un poquito más elaborado, en donde vamos a tomar tablas y ese tipo de cosas, sí tiene relevancia. Y aquí tenemos nuestro Hola Mundo desde RPG. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a... Perdón. Sí, ahí. Avancemos.
Dentro del código fuente CU, el editor de texto, o el editor de código fuente, porque más que editor de texto es un editor de código fuente, como tiene inteligencia en función de qué tipo de código estoy editando, tiene unos precompiladores allá adentro que son muy interesantes. Si yo presiono F1 dentro de CU, tengo la posibilidad de ir, de entender cómo opera, de comandos y instrucciones que me permiten moverme con mayor facilidad, buscar, hacer cambios y cosas de ese tipo, ocultar líneas de código. Acá en particular estoy mostrando que, por ejemplo, el F3 me permite salir del código CU porque eso no se vio cuando salí. Salió nomás. Bueno, en lo que hice ahí al terminar de grabar fue un F3. Si yo voy a la línea CU que está allá arriba, que dice columna y abajo el índice CU, y yo escribo save, es lo mismo que grabo, es como el guardar de Word, ¿no? Grabo y sigo en la edición, sigo en la sesión. Así que eso, quería mencionarlo para que sepan que el editor de CU tiene su asistente para entender un poco cómo ocuparlo, y ahí también es otro pequeño mundo, el editor de CU. Antes de compilar el programa que quedaremos, es necesario ambientar. Ya he sido majadero con esto, he hablado de las bibliotecas, así que vamos a pasar un video, pero es súper importante el tener una buena ambientación para que el resultado de la compilación sea el adecuado. Primero, cambiamos, si es necesario, la current library, que es la curlib, y hay un comando que se llama chg curlib para poder hacer eso. Y luego cambiamos, si es necesario, la lista de bibliotecas que se usa con la edición de lista de bibliotecas, la libl, y ahí yo ya puedo mover el orden de las bibliotecas que van a estar en primera línea, en segunda línea, y hasta ahí. El comando de splib, que es el que les mostré delante, me permite ver cómo quedó mi ambientación. Yo con esto puedo verificar. Si miran la pantalla izquierda, puedo verificar en la cascada qué es lo que cae primero y qué cae después. Y ahí está la QSYS como la biblioteca de todas las bibliotecas. Ahora sí vamos a poner un ejemplo que va a tener combinación de código en función de lo que ha sido la evolución del lenguaje también. Vamos a generar un programa RPGLE que va a generar y vamos a ocupar la vista lógica que nosotros creamos hace un ratito. ¿Sí? No el archivo físico, ahí para que se entienda que vamos a trabajar. Trabajemos en el mundo real. La primera salida es una asignación de valores predefinidos en duro, digamos, van a estar definidos dentro del código, dentro del programa, y utilizará una rutina en formato estructurado RPG. Ya, el clásico. Ahí está lo que me mencionaba recién, Marcos, ¿no? Respecto a las estructuras y todo. Luego tengo otra alta que vamos a dar, que va a ser leer datos de una tabla para asignar datos, asignar un dato que utilizará la rutina en formato estructurado, o sea, también en el formato clásico del RPG 400. La versión 4 en realidad, el RPG 4. Y el 3 ya también hace un alta, pero usa código free. O sea, lo más nuevito que se está usando en el RPG. Vamos ahí. Esto lo vamos a ver a través de debugs. Así que, bueno, la ambientación ya es conocida. Qué majadero que soy con eso. Pero la revisión de datos es importante también, ¿no? Vamos a avanzar rapidito eso para... Ahí está lo que yo acabo de explicarles. Vamos a dejar que corra el video para que vean cómo... En este caso me estoy inventando para este ejercicio. Acá, si ustedes se dan cuenta, si yo busco test, una vez que ya estoy ambientado, yo definí la lista de bibliotecas, lo primero que va a aparecer con el concepto de test son mis bibliotecas, porque yo estoy haciendo que predomine lo mío sobre las otras, como debe ser. Y, a ver acá, perdón, ahí está, ¿no? Vamos.
La tabla CNOPS es una tabla real del core IBS. La tabla CNOPS es la tabla que tiene toda la mayoría de la parametría que utiliza IBS como dato. En este caso yo tengo una copia de esa tabla en mi biblioteca y estoy haciendo que predomine mi versión de Sonopse por sobre la que existe a nivel de sistema, que es la que está ubicada en FUN6 Files. ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos visto hace un rato, el tema del DCP-DDS, de cómo está estructurado. Lo importante que se tiene que entender que dentro del programa se trabaja con registros. Cuando nosotros hacemos grabaciones, sobre todo, las lecturas las podemos hacer sobre el archivo, ya en este caso, pero las grabaciones o los updates se hacen sobre el registro. Eso es importante de saber. Lo mismo caso acá, en la grabación se hace sobre el registro. Hay que ver que la vista lógica que tenemos nosotros acá, el formato, que ese formato dice uno, y ese formato RTSJH, ese es el registro que se graba por sobre la tabla. Y lo que estamos visualizando acá también a la derecha, que dice FIS, TestJH, LDJE, me está diciendo que este archivo lógico está asociado al archivo físico que está a la derecha, a TestJH en la biblioteca LDJE. En código RPG, yo puedo, cuando hago lecturas, si hago una lectura al archivo, puedo hacerlo directamente sobre el nombre del archivo, o también sobre el nombre del registro. Pero las altas, ya sea grabaciones o actualizaciones, se hacen sobre el registro, en este caso el formato de registro. ¿Ok? Ahí está la tabla Synopse, tiene su clave, ¿cierto? Esa tabla, siendo que igual es un archivo físico, es de tipo PHI, que se lo pueden ver arriba, dice creado 28, ¿cierto? Y dice PHI, ahí está el registro, y tiene clave. En ese caso sí tiene clave de entrada, de origen. El archivo Synopse tiene de índices. Ok. Entonces acá, ¿qué es lo que tiene la tabla? Acá ya entramos a SQL dentro de S400. Ahí estamos mirando qué es lo que tiene. Hay unas pruebas, por eso tiene registros. Antes de avanzar en esto, yo igual había corrido el código, entonces tenía esas altas. Bien. Acá, el play. Bueno, vamos a borrar el contenido de esa tabla. Yo acabo de borrar el físico. Acá, ahí. Yo estoy haciendo un delete sobre el archivo físico. Pero como nuevamente la vista lógica está enlazada a él, obviamente si hago un select al lógico, me va a pasar que está en blanco, obviamente. Para el ejemplo de lo que es Synopse, vamos a tomar un identificador que es B1, que son los códigos de canal. ¿Sí? Ahí está. Y en particular vamos a tomar la llave que vamos a utilizar es B1 CDIG, que es cooperativa digital. O sea, cuando hagamos la lectura, ese dato es el que debería obtener el programa. ¿Listo? Vamos entonces. Ok. Así está acá. Ya tenemos la invitación, vimos el tema de los datos. Vamos al código fuente. Yo monté un programita que se llama test02 que
que aplica la solución que planteé en el slide anterior, ¿cierto? A través de PDM podemos editar. Y acá, en primer lugar, lo que ustedes tienen que ver es que si ven los asteriscos que dice, debajo de ese U, donde está el cursor, ahí hay unos asteriscos. Hay unas posiciones iniciales, que esas más o menos regularmente se reservan, son como 5 o 6 posiciones que hasta el momento se siguen respetando y no se tocan, ¿ya? Esa en particular, esa sección o esa parte que no se toca, es como sección, ¿cómo lo podríamos llamar? No, ni siquiera no es basura, pero es una sección no utilizada. Muchas veces los programadores lo que hacemos ahí es ocupar esa sección, sobre todo en formato antiguo del RPG 4. Lo usamos para poner identificadores de cuando estamos haciendo toques y todo, porque es texto que yo puedo poner cualquier cosa ahí, pero no afecta en la compilación del programa. En la línea 1 está el tema de debug, que se activa el modo debug para el programa. Está corriendo, sí. Y en la siguiente fila yo tengo include, que lo que hace ahí, bueno, acá estoy nuevamente mostrando, esta es una grabación, así que vamos, ahí estoy mostrando el tema de qué son los códigos, y acá lo que me preguntaban también recién. El código, a ver, un segundito, voy a ir para atrás, un poquito para atrás, acá. El código RPG tiene secciones. Está un header. Si ustedes miran que hay una H ahí al principio, es la sección header. Todo lo que es asterisco es comentarios, así que no pasa nada. La sección de declaración de archivos se llama la sección F, que la vemos en la 20 y la 21. Y luego hay una sección que es la declaración de datos, que es la llamada hoja D, ¿ya? Bueno, la parte de comentarios da igual. Luego vamos a ver la parte de archivos como tal. Y acá en la fila 20, por ejemplo, si me paro ahí y doy F4, como estoy en formato RPGLE como tipo, el editor me reconoce eso como que estoy ingresando código RPG y es capaz de decirme que si yo declaro la hoja F, entonces lo que está ocurriendo es que yo estoy declarando narch, el nombre del archivo, qué tipo, el uso en el fondo, si va a ser un tipo input o update, en este caso va a ser un update. El tipo de formato, si es fijo o no fijo, y en realidad estándar es como fijo. En la A/U, en este caso, es necesario declararlo para poder decir que vamos a adicionar registros ahí. Si eso no lo declaramos, al momento de hacer una acción de grabar, no va a ocurrir. El formato es externo, eso quiere decir que tiene que ir a buscar la compilación del archivo el test.tlh que yo tengo compilado, lo va a ir a buscar y lo va a incorporar al programa. El RAP es el tema que va a ser accedido por clave y bueno, el dónde está ubicado está en disco. ¿Ya? Eso es lo que hace esta definición y es parte de lo que hay que entender para poder declarar un archivo dentro de un programa RPG. ¿Cómo funciona la hoja? ¿Cómo funciona esa sección? Ahí está. ¿Ok? Eso ya lo dije. Eso ya lo dije. Avanza video. En el otro caso, que es Synopse y lo que tenemos ahí es que, claro, estamos declarando la tabla Synopse. Esta solamente va a ser de lectura, va a ser de input, de formato externo, ¿cierto? Y vamos a accederlo por clave, ¿ya? Entonces, tenemos una tabla, una vista lógica que está referenciada a un archivo físico internamente que va a agregar registros y otro que va a ser de lectura. Lo importante acá es que en la fila 20 yo podría haber puesto IFA, por ejemplo, y funciona. ¿Por qué funciona? Porque yo estoy solo añadiendo, en el código van a ver que yo solo hago grabaciones al archivo. No estoy haciendo lectura. Si yo necesito hacer lectura o actualizaciones, ahí sí tengo que declarar una U. Pero si yo pongo una I y lo dejo en A, esto funciona.
Luego el área de working area, en este caso ahí se coloca, se decreta nomás, pero son comentarios al fin y al cabo. Pero en la hoja D es la declaración de datos. Acá yo lo que puedo hacer es mucho más poderosa esta declaración de datos, es tremendamente poderosa. Pero acá, para este ejemplo, que es un RPG básico, ¿cierto? La idea es tampoco marear tanto, y ya me está pillando el tiempo, así que estoy tratando de que vayamos bien. Acá lo que estamos declarando son dos cosas. Uno, que de la 26 a la 32 estamos declarando una estructura de datos, es la ADS, que se inicializa al momento de cargar el programa, en donde dice que WKFecha se compone, es de la posición 1 a la 10, se compone de todos los campitos que están abajo, y los campos que están abajo tienen características propias que después me van a completar esa estructura de datos. Y el WK texto, si se fijan que está en S, no está como de S, sino que simplemente S es solamente una definición de campo. En este caso, un campo de uso dentro del programa que va a tener largo 50, y yo lo estoy inicializando con ese texto. Puedo inicializarlo con nada, y si yo quiero dentro del programa puedo cambiar su valor, porque no es una constante, es un campo. Que cuando carga el programa parte con ese valor. Pero dentro del programa perfectamente lo podría cambiar. Para efectos de este ejemplo, no voy a hacer cambios en realidad, simplemente lo voy a utilizar. ¿Ya? Ahí está, si yo doy F4, entonces ahí puedo ver que se me abre una descripción distinta, ¿cierto? A lo que habíamos visto arriba con la hoja F. Lo mismo pasa con los otros datos hacia abajo, ¿cierto? Ahí pueden ver el largo, la longitud, y es por el editor. El editor tiene la inteligencia de ir reconociendo y facilitando la vida, y también acusando. Entonces, tiene esa inteligencia en realidad. Bien, lo que acabo de explicar respecto a la estructura de datos, acá estoy dejando un campo que se inicializa, y luego viene el campo de texto, que es lo que acabo de explicar. Ahí está el formato, el tipo ese, ¿cierto? Y yo lo estoy inicializando simplemente. Bueno. Luego ya vamos a entrar a la hoja principal, bueno, en el RPG 4, en la hoja C de cálculo. Por eso ahí le dejé, en realidad, y está un comentario en realidad. Pero acá lo que tenemos es que vamos a trabajar la sección principal del programa, va a ser trabajada en formato libre, que es el formato más nuevo, ¿cierto? El RPG y la versión más moderna del lenguaje. Acá lo que está pasando es por la nomenclatura que maneja el formato libre. Los // que tú ves ahí en graba registro está referido a comentarios. El comando clear, que se ve luego, es un comando, o una instrucción de lenguaje que limpia el contenido, en este caso de una variable, pero en este caso yo estoy limpiando el registro completo, porque estoy citando a RTSJH, que es el registro completo de la tabla. Luego tengo, si se fijan acá, ahí estoy dándole valores a las variables y haciendo un write acá, ¿cierto? Luego tengo el indicador LR, que también es estándar dentro del lenguaje, que el indicador LR es: se acabó el programa, préndete por favor. Originalmente esos indicadores se manejaban por ciclo, en las versiones previas de RPG. Ahora se activan en forma directa. Y return es para poder decir adiós programa y nos vemos. ¿Ok? Bien. Entonces lo primero que va a ocurrir es que se va a ejecutar el proceso, y luego va a volver y va a ejecutar el resto. Acá tenemos el formato clásico de RPG4, entonces, en una estructura tradicional, en donde está la hoja C, está la subrutina, la declaración de la rutina, que acá tenemos. Hay indicadores de nivel y indicadores de control que se llaman, que en NIV dice abajo, dice numsec, dice NIV corta, N01. Esos son de RPG3 incluso, indicadores de corte de control, para otras formas que tenía de trabajar el lenguaje, que hoy en día poco o nada se usa.
Y el N01 también eran controles de indicadores que también trabajan de 0,1 a 99 y que también se prenden a discreción dentro del programa, o se podían ir encendiendo también dentro de declaraciones de otras secciones del código. Hoy en día eso, con los formatos actuales, la verdad que poco y nada se usa. Pero podrían encontrar código así, sobre todo en programas mucho más legacy, más antiguitos, que normalmente no los quieren tocar porque son demasiado sensibles. El código de operación es la instrucción base con la que yo voy a trabajar, y dependiendo de la operación base me va a pedir datos en el factor 1, factor 2 o en el resultado, ¿cierto? Según la instrucción que yo esté usando en el código de operación. Para el caso de un BSR, por ejemplo, que estoy declarando una rutina, en este caso tengo que colocar un texto en el factor 1. Y esa rutina, ese texto es el que coincide con la llamada anterior. Acá tengo el comando eval, que es un comando que también apareció en RPG4, ya en las versiones más avanzadas de ILE, y que me permite hacer asignación de valores y todo eso. Luego tenemos otra vez el clear, que yo les había mostrado recién. Acá funciona en el formato libre. Ustedes vieron que era clear la instrucción, y en el formato estructurado el clear más una ubicación. Cuando hablo de formato estructurado es versión RPG4. ¿Sí? Acá nuevamente también la acción eval es lo mismo. Si ustedes se fijan, el código de operación eval, y me da otra presentación, porque como estoy usando el código de operación eval, presentación del formato para poder trabajar la asignación de valores en esa instrucción. Ok. Veamos. Ya. Ahí lo que estoy diciendo es que en la asignación de valores, obviamente voy a estar ocupando lo que yo tengo definido en la estructura de datos, más lo que definí en la variable de texto, y luego voy a dar una grabación. Eso es lo que va a ocurrir en realidad. Y para el tema, y desde dentro de este programa, también voy a llamar, aquí hay una instrucción XSR, pero dentro de una versión estructurada, va a llamar desde ahí a otra rutina, que en este caso se llama val canal, ¿cierto? Nuevamente, si coloco XSR dentro de una forma estructurada, me dice dónde tengo que colocar un valor, y ese valor tiene que coincidir con la llamada que está realizando, porque si no la compilación se me va a caer. Si pongo val canal 1 y val canal 2 al otro lado, lo más probable es que no funcione, porque no hay match. La instrucción en SR, si ustedes se fijan acá está, back es begin, inicia, y end finaliza. Entonces, cuando tengo estos bloques son así, back SR, end SR. Si ustedes se fijan abajo, voy a ir aquí abajito, hay una que dice asterisco y NZSR. Esa es una rutina de core, digamos, del programa, de RPG. Al momento que se activa el programa, lo primero que ocurre es que corre esa rutina, la INZTCR, y ahí normalmente lo que hacen los programadores es poner variables de inicialización, definición de claves, ¿cierto?, de llaves de acceso. Acá, si ustedes se fijan, en la fila 94 está un case en offset, y en la 106 también. La case en offset está diciendo que es un calist, que está diciendo que es una lista de claves, y los fields son los campos que componen esa clave. Esta composición de campos hace la llave case en offset, que después es utilizada para leer la tabla en offset en la fila 94. ¿Sí? Bien, eso ya lo expliqué. Acá lo que estamos haciendo obviamente es, mira, acá es interesante, si ustedes se fijan en la fila 92 y 93. En la fila 92 yo tengo move B1 hace neo CFL, y en la 93 tengo un eval. Move es una instrucción de RPG4, y eval es una instrucción de RPG4 ya más evolucionado, de ILE. Entonces, acá se pueden dar cuenta de la retrocompatibilidad del lenguaje. Ambas cosas hacen exactamente lo mismo. El move asigna el valor B1 al campo CNO CFL, y el eval
asigna ese DIG a CNORSD. La retrocompatibilidad es bonita, pero hay que también estar atento a la jugada para no mezclar tanto y generar tanto enredo. ¿Ok? Como me está pillando un poco la máquina, ahora vamos a pasar. Esto directamente era lo que es el código. Ahora ya vamos a compilemos. Compilemos. El programa, una vez que con la opción 14, ¿cierto? Nosotros la podemos compilar. Y lo que ocurre, lo que más me interesa mostrar acá, es que yo tengo una opción de poder generar vistas de depuración para que si después nosotros queremos hacer debugueo al código y todo, bueno, lo importante es que la vista de depuración se coloque o source o all, ¿ya? Para que funcione. Porque si yo después voy a arrancar la modalidad en debug, eso, si no está esa opción, no va a funcionar. Acá yo ya tenía una compilación previa, está compilando y por eso me pidió el reemplazo. Ok, ahí está. Ahí está el spool. Y aquí lo que me interesa revisar rápidamente en el tema de la versión compilada es cómo se integra todo lo que yo definí afuera. El include, por ejemplo, que yo definí en el código, me trae todo este código. Todo este código está ubicado en lo que está en el número 2, dice el QCPI SRC especificaciones. Eso, si se dan cuenta, ahí dice HSpecs y me dice de dónde tomó ese trozo de código y lo trajo y lo incorporó al programa. ¿Se dan cuenta? Es por eso la importancia de tener una buena ambientación para que cuando se genere esta compilación, los orígenes que se van a complementar al programa compilado sean los correctos. ¿Ok? Bien. Acá, por ejemplo, voy a ver acá, ya, vamos aquí, vamos ahí, sigamos. Acá, si se dan cuenta, la compilación incorporó al programa. Yo definí en la 0200, definí en la vista lógica y en la compilación me incorporó la definición que estaba compilada en esa biblioteca y la trajo al programa para trabajar con ella. Lo mismo pasa con Synopsep. Synopsep en la 21 o la 002100 hizo exactamente lo mismo. Ahí está, definí y tomó lo que yo tenía. Yo creo que tú la tomes de acá, la versión que tengo acá, y esa es la que trae al programa. ¿Sí? Bien. Luego pasa lo mismo con eso. Ahí está Synopsep. Vamos. Y acá ya podemos ver el código fuente operativo. Obviamente la compilación también verifica semántica, verifica que las relaciones, si yo hago un XCR AA y el BGCR se llama A1, no hay match, y lo más probable es que la compilación me diga, no me va a reclamar por A1 el BGCR, me va a reclamar por A, porque llamó a una rutina que no existe dentro del programa. Ok, acá al final del código, al final de toda esta compilación, nosotros tenemos los niveles de mensaje de diagnóstico, que si se fijan ahí donde se está moviendo el cursor, dice los niveles de gravedad. Ya, hay niveles de gravedad que son aceptables. Ya cuando el nivel de gravedad es de 30 hacia arriba, es porque el programa cayó por compilación y no pasa nada. Pero hay niveles de gravedad que son aceptables, ya que pueden ser 20, por ejemplo, son warnings. Warning significa que hoy sabes que declaraste todos estos campos y resulta que no ocupaste ninguno, no pasa nada, porque me interesa ocupar uno de 20 y me va a dar un warning a lo mejor en eso. Y cosas de ese tipo pueden ocurrir, pero si pasa que el nivel de gravedad es de 30 hacia arriba, lo más probable es que la compilación caiga y haya que revisar justamente esta compilación para ver, analizar dónde está el problema. ¿Sí? Listo. Entonces ahora ejecutemos.
Estoy casi en la que más. La ejecución. La vamos a correr en modo debug. Se ve bien hasta ahí, ¿cierto? Sí, comentarios ahí. Súper claro. Ya, perfecto. Mira, el modo debug, una vez que yo compilé modo debug, ¿cierto? Yo después puedo poner el comando strdbg. Y ahí está la biblioteca, el programa que yo generé, y hay que colocar siempre el updprod. Hay otros parámetros más, ¿cierto? Pero el mínimo para que esto funcione, el updprod tiene que ser en yes. Luego, lo que hace el debug al dar enter, me levanta la versión del fuente, pero en modo de debugueo. El F es un find. Yo le dije, búscate find instcr, por eso me llevó a esa fila. Luego, lo que yo voy a hacer es generar un punto de interrupción ubicándome en esa fila y presionando F6. ¿Ya? Y yo voy a generar solo un punto de interrupción y una vez que lo genere voy a dar F3 para salir del programa, pero no voy a salir del programa ejecutado, sino que voy a decir sal del punto de interrupción que generé y ahora sí puedo correr el programa para que se detenga justo ahí cuando haga la llamada al programa. ¿Ok? Ahí está. Ahora que habilité el debug, ¿cierto? Voy a llamar al programa. Cae en el punto de interrupción y yo lo que puedo hacer acá ahora es presionar F10 y el F10 va paso a paso, pasito a la vez, así como FOMSI. ¿Ya? Ahí está recorriendo, entonces lo primero que hacía era llamar a ese reproceso, entra a ese reproceso y empieza a asignarle los valores. Acá están los caracteres, las palabras especiales como day, month, year para rescatar el día, el mes y el año de la máquina. Y con F11 yo me paro sobre la variable y puedo ir viendo, una vez que está asignado el valor, el contenido de esa variable. Ahí se dan cuenta, ¿no? Si ven abajo, año 2021, ¿cierto? Y es lo que voy a ir haciendo en esta pasada para que vayan viendo cómo paso a paso se va ejecutando el proceso. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en tstds, si lo ven abajo, estamos tomando la variable que yo rearmé. Acuérdense que había definido que era día, mes, año. Ahí está la estructura de datos. Entonces yo acá estoy usando esa estructura de datos más, que es como un concatenar al final, que lo acepta así también lo acepta el lenguaje. El WK texto, perfecto. El más funciona con variables alfanuméricas. Y bueno, obviamente para hacer sumas y todo es una operación matemática, pero cuando estoy con variables alfanuméricas tengo que trabajar con elementos en común. En este caso, ambas son alfanuméricas. WK texto entonces es lo que yo tenía predefinido de entrada y ahí está asignado. Y una vez que está asignado, lo que hago es se hace la grabación al registro, que yo lo que les mencionaba hace un rato. Ahora lo que hace es que una vez que terminó la primera grabación, va a ejecutar la rutina canal y acá hace la lectura a la tabla. Bueno, obviamente primero asigna los valores en la llave, ¿cierto? Que es lo que yo les mostré delante en la Cenop-C, ahí está. En este caso está evaluando si no lo encuentra. Si se fijan en la fila 95 dice, si no lo encuentra, evalúa y pone registro no encontrado. Pero como yo sabía que sí existe, el B1 sí existe en la tabla, obviamente hubo match. Entonces esto no ocurrió y lo que está haciendo es que va a tomar el valor que leyó de la tabla, efectivamente. Puedo asignar valores, los valores nuevos que yo quiero y aquí está tomando el valor de Cenop-C, graba y ya tengo otro registro grabado. Y acá, una vez que terminó de correr ese reproceso, la última acción en el fondo es grabar el registro en formato libre, aunque visualmente se ve que es lo primero. Obviamente es la última acción que se realiza antes de que termine el programa. Programación estructurada, ya no les voy a dar clases de eso, son todos ingenieros, así que... Listo. Acá, verifiquemos. ¿Qué pasó acá? Hay datos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo había hecho una prueba antes y esa prueba anterior obviamente generó datos. Entonces dije, ok, vamos a
a limpiar esto y vamos a correr el programa de nuevo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Ok, ahí está limpio. Termino el debug porque ya no quiero volver a correr el modo debug, simplemente voy a llamar el programa, lo llamé, se ejecutó. Ahora voy a ir a verificar el resultado de ese programa y ahí está, las acciones que habíamos conversado. Hay una diferencia acá, si después me revisan el video, por favor, no me peleen, porque yo hice un pequeño toque para que quedaran los ID y registros asociados a la especificación que está en la PPT, que originalmente no había estado, pero no me dio el tiempo para hacer otro video. Pero tenemos el primer registro en formato estructurado, el segundo registro con lectura, ¿cierto? Y el tercer registro con formato libre, generado con formato libre, que es lo que vamos a ver en el programa. La idea de esta sesión, como se podrán dar cuenta, no era hacerlo meter las manos, sino que de alguna manera darles un overview de lo que es el lenguaje, y de que de alguna manera también le pegan un poco el susto al tema. No es tan legacy, la verdad que hoy en día tenemos este lenguaje que está corriendo en gran parte de la banca. En Chile por lo menos tiene muy buena cobertura. Y si está en la banca y en servicios financieros, que es donde se mueve mucha plata, en primer lugar porque la banca lleva muchos años operando, ¿cierto? Y adoptó esta tecnología y la ha mantenido en el tiempo. Es difícil que la vayan a dejar de lado. Es muy segura. La S400, no, yo hasta el día de hoy no he escuchado nunca que hayan hackeado una S400. Si alguien lo ha escuchado, pues lo diga, por favor. Y qué tan bien acoplado está el código y todo el tema del el sistema operativo, los lenguajes acoplados a las máquinas de IBM son espectaculares. Así que la verdad que es un rival difícil de vencer. Sí, quiero mencionar que en AS400, por lo menos en lo que nosotros vemos en general, no se trabaja, si bien cierto, los archivos y los lógicos se llaman DB2, no se usa el motor de base de datos como tal. Y es una decisión corporativa de alguien en algún momento de la vida. Y entonces los modelamientos de datos se hacen a nivel conceptual y se trabajan muy a nivel directo, como lo acaban de ver en este ejemplo, los accesos a los datos. ¿Ya? Si quieren seguir practicando, ahí está el enlace. Ahí tienen un sitio que es gratis. Ustedes se pueden registrar como usuario y pueden echarle código a la máquina. La verdad que yo no he entrado, pero sé que existe. He visto tutoriales en internet donde hay chicos indios principalmente que usan esta plataforma para poder hacer sus tutoriales. Así que nada, ahí tienen un buen punto de entrada para poder practicar. También esto que está acá son estos enlaces, los voy a dejar copiados ahora, voy a copiarlos desde la slide, se los voy a dejar acá en el chat. Pero nada, está el manual, está la DDS, que estábamos viendo el tema de las definiciones, hay artículos técnicos y el último que leanlo, AS400 y los viejos roqueros, nunca mueren. Y bueno, eso es. Muchas gracias. Ahora sí, si es que hay interés, la verdad, si hay interés y dudas, bienvenidas sean. Muchas gracias, José Luis, por esta capacitación. Aquí nos escribe Enrique. Hermoso, buena explicación, me gustó mucho. Muchas gracias por los enlaces y felicitaciones. Bueno, Vale, muchas gracias. Ahí Muchas también gracias. nos dejas un enlace donde podemos practicar. Y bueno, gracias a todos por conectarse. Los esperamos en nuestras redes sociales. Que pasen buena tarde. Gracias, José Luis. Muchas y gracias gracias. a Ahí todos. les dejo los enlaces.